A Golpe de Vid, un programa realizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su colección ¿Qué sabemos de? ¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Ciencia para Leer, un espacio para gente curiosa donde hablamos sobre la ciencia y la tecnología que nos rodean. ¿Natural o torrefacto? ¿Arábica o robusta? ¿Solo con leche o con hielo? El café es una bebida omnipresente en nuestra cultura. Conocemos sus variedades y nos encanta disfrutar de su aroma y sabor. Pero lo que quizá no sepamos es que el 90% del fruto del café se desecha antes de llegar a la taza que tomamos cada mañana. Durante el proceso productivo de la bebida se generan más de 780.000 toneladas de residuos al año y no es difícil imaginar que esta ingente cantidad de biomasa supone un problema medioambiental si se vierte a los ríos o se deja descomponer sobre el suelo de manera descontrolada. María Dolores del Castillo y Amaya Iriondo trabajan en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC y son las autoras del libro El café, un texto con el que nos invitan a viajar desde las plantaciones de cafetales hasta las tazas humeantes que acompañan nuestros desayunos y sobremesas, y donde describen cómo se puede utilizar toda esa materia orgánica obtenida a partir de la fabricación del café para hacerlo más sostenible. Desde la alimentación hasta materiales de construcción o incluso cosmética, el café tiene múltiples usos y ellas nos los van a descubrir a continuación. Loli, Amaya, muchas gracias por unirnos a este espacio y por estar con nosotras. Gracias a vosotros. Bueno, así para abrir boca, ¿cómo es ese recorrido de la cereza de café desde que se recoge hasta que la consumimos como bebida? Bueno, pues tiene su miga. Y este camino parece corto, pero no lo es. O sea, con lo que preparamos la infusión de la bebida de café son granos tostados. O sea, que hablamos de la semilla del fruto, que primero hay que obtener el grano verde y luego tostarlo y luego hacer el proceso de extracción. De manera genérica, que no vamos a entrar en esos detalles que los contamos en el libro, o sea que invitamos a la lectura, se puede hablar de 10 pasos en general que empiezan en la planta, como bien decimos, o en el campo, que tiene que tener unas características particulares, y termina en la comercialización del producto. Y durante ese paso empezamos con una cereza que tiene los mismos beneficios para la salud que puede tener las cerezas que vemos en el Valle de Jerte o las uvas, y poco a poco nos vamos quedando con la semilla. O sea que en este camino empezamos por que van quedando en el camino pues flores, hojas, y dependiendo de cómo se obtenga el grano verde, si se hace por un método u otro, que se obtiene por dos métodos generalmente, por el método húmedo, beneficiado húmedo o beneficiado seco, pues se pueden obtener una serie de subproductos diferentes con propiedades químicas distintas que le denominan de diferente manera. Bueno, hablábamos antes de las hojas, de las flores, de la cáscara, por ejemplo, también se habla del mucílago, del pergamino durante el tostado de la cascarilla y, por supuesto, de los pozos. Y de todo esto hablamos en el libro. ¿Y dónde están los cafetales? Porque para responder a esta pregunta pensamos en Colombia, en Brasil o en Etiopía, pero hay una excepción fuera de lo que se llama el cinturón del café y está muy próxima, ¿no, Amaya? O Loli, ¿quién me lo cuenta? Pues normalmente el cinturón del café, que era lo que decíamos, está entre los trópicos de Capricornio y Cáncer, o sea que hay muy centralizadito todo, donde hay como unas condiciones climáticas muy favorables, porque son necesarias. Pero sí tenemos en el Valle de Agaete que se dan estas condiciones en cuanto a temperatura, altura y humedad, todas las combinaciones adecuadas para que se dé un café que es de muy alta calidad. Y es muy poquito la producción que tenemos porque las plantaciones son pequeñas, pero sí que es un café de mucha calidad. O sea, que a tomar café rico a las Canarias. Pues sí, y aprender mucho de lo que es el cultivo del café, porque hacen muchas actividades de divulgación y de enseñanza de lo que es la cultura del café y los beneficios del café y cómo se realiza la elaboración o la obtención del producto. De las 124 especies silvestres conocidas de cafeto, que es la planta del café, se consumen solo 2, arábica y robusta.
¿Por qué solo estas dos y qué cualidades tiene cada una? Estas dos especies, arábica y robusta, son las mayoritarias. Sí que últimamente se están consumiendo otras variedades, bueno, dentro de estas especies, pero la especie arábica representa un 75% de la producción mundial y es la que crece a más de 900 metros de altura. Y se dan esas condiciones ahí de clima suave que hace pues que tenga un sabor más delicado y más valorado por los expertos del mundo del café, así como por el menor contenido en cafeína que tiene respecto a la especie robusta. La especie robusta, en cambio, crece a menores altitudes y representa un 25% de la producción mundial, y al tener más cafeína tiene un sabor más fuerte, más amargo, que hace que sea un poquito menos valorado sensorialmente. Y vuestro libro está lleno de curiosidades. Hay una que me ha llamado muchísimo la atención y es el proceso de fabricación del café más caro del mundo. Sí, ese es el café Kopi Luwak, que en indonesio es Kopi es café y Luwak es civeta, que es un pequeño mamífero que se come las cerezas de café maduras y bueno, pues las digiere y excreta en sus heces los granos de café verde. Y bueno, estos por supuesto luego se lavan, se secan y se tuestan y se dice que da lugar a un café con unas notas a chocolate y caramelo suave que yo estoy deseando probar. Eso iba a preguntaros, ¿lo habéis probado? No hemos tenido el gusto. A mí me da un poco de reparo, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que a mí la curiosidad me puede, ¿eh? Y si lo encontráis en Madrid, a mí me lo decís que iré a probar uno con leche, eso sí. Lo que creo que es el precio es bastante elevado por esta condición de que se necesitan unos animales que no son tampoco que estén en todos los sitios, o sea que son especies particulares y tal, entonces yo creo que el precio es bastante elevado, creo de hecho que es bastante... Un capricho muy muy especial entonces, pues sí, ¿no? Pues sí. Bueno, pues lo apuntaremos. En el texto también habláis de las propiedades saludables del café y me gustaría que me contarais cuáles son. Pues las propiedades saludables del café son muchas y se derivan, entre otras cosas, de la gran complejidad que tiene el café en cuanto a composición química. Igual antes no sabíamos tanto porque no teníamos las técnicas analíticas que necesitábamos ni había tanto interés por el café, aunque lo consumíamos mucho. O igual no estaba tan ampliamente distribuido el consumo. Entonces, por empezar, quizás el compuesto más típico o más popular es la cafeína. Y si bien sabemos que es un producto o una sustancia que tiene beneficios para la salud, porque se incluye en la formulación de muchos medicamentos, sí que hay mucha controversia, ¿no? Se dice que se puede elevar la tensión, etc. Y muchos de esos estudios no están bien fundamentados ni siquiera desde el punto de vista científico, o sea que podríamos romper un mito incluso aquí, que no está ni tan claro, ni se dice que exactamente la cafeína pueda elevar la tensión. O sea que lo que sí que tiene que ver y está claramente tipificado es que ayuda a ese estado de alerta, ¿no? Esto lo tenemos claro. Y también hay otros beneficios relacionados con la cafeína, como el aumento del rendimiento físico. De hecho, hay muchos deportistas, algunos muy famosos que hemos tenido el gusto de ver, que toman cafeína y hemos visto que lo toman con este objetivo de aumentar el rendimiento justo antes de los partidos y no está como contenido como un dopaje. Pero hay otro grupo de compuestos muy interesantes y que quizás los más atractivos así por la variedad de efectos fitocéuticos que podrían tener son los compuestos fenólicos. Y entre ellos hay un grupo que se denominan los ácidos clorogénicos y este grupo tiene una variedad de propiedades que empiezan por antioxidantes, antiinflamatorias, antidiabéticas, o sea que estas palabras que estoy dando como clave son la base de patologías que son epidemias del siglo XXI, como la obesidad, la diabetes, todos los problemas cardiovasculares, etc. Entonces, eso por un lado, pero hay otros que se generan durante el procesado, que pudiesen ser las melanoidinas, hay también fibras, y entonces puede tener efecto beneficioso en la salud tanto a nivel del sistema neurológico como en el sistema gastrointestinal también, pueden ayudar a modular vía su fermentación la microbiota intestinal, que ya sabemos todos los efectos beneficiosos que tienen en la salud, esto entre otras cosas. Nos queda mucho por investigar todavía, pero sí que en el café hay nutrientes y hay compuestos con propiedades beneficiosas y a día de hoy lo que hemos aprendido es, mejorando los estudios que estamos haciendo, que no hay perjuicio en ello cuando hablamos de individuos sanos, que todo lo que nos reporta son beneficios si hacemos un consumo moderado, eso sí, y si nos abstenemos de poner azúcar en el café. O sea que la cantidad es la clave y la ausencia de azúcar, ¿no? Sí.
¿Y la paradoja del café? ¿A qué se refiere? Y la paradoja del café, en línea con lo que veníamos hablando, era de esto, ¿no? Decíamos al principio que se obtiene de la semilla, ¿no? La bebida de café más popular después de tostarla. Pues durante este proceso de tueste se forman algunos compuestos con propiedades beneficiosas, como contábamos antes, como son las melanoidinas, que son estas que tienen este color, le dan este color marrón a la bebida, típico de la bebida, y también en otros productos que se hace tostado, que son fermentables, que dan lugar a todos estos compuestos que tienen propiedades antioxidantes, pero indudablemente durante este proceso se forman algunas moléculas que pueden ser potencialmente tóxicas y potencialmente carcinogénicas, como es el caso de la acrilamida, por ejemplo. Y de hecho se considera que el café soluble es una de las fuentes fundamentales de la dieta que tenemos de acrilamida. Sin embargo, todos los estudios epidemiológicos apuntan que aunque tengamos ese tóxico allí, el resto de los compuestos pues da un balance positivo en la salud. Por tanto, si eres un individuo sano, el café es tu aliado, porque es fundamentalmente una de las fuentes fundamentales de antioxidantes de la dieta. Decíamos al comienzo que uno de vuestros objetivos como investigadoras es intentar que el café sea más sostenible. Solo se utiliza el 10% de esos granos de cereza color rojo rubí. ¿Y qué partes entonces desechamos? La mayoría, ¿no? Sí, eso es, se desecha pues ese otro 90% de la cereza. Como ha comentado Loli brevemente en el procesado del café, pues sí, asumimos que hemos explicado el beneficio húmedo del café, que es el que se aplica a la especie arábica. Pues al despulpar esa cereza se genera la cáscara, luego los granos de café se fermentan y es donde se consume el mucílago en forma de aguas mieles. Después los granos se secan al sol y se libera el pergamino, otra capa más. Al tostarlo se libera la cascarilla y cuando finalmente nos preparamos la bebida, los pozos. Entonces, bueno, así he ido diciendo un poco de fuera hacia adentro, como si fuese una cebolla, en todas las capas que se van desprendiendo a lo largo del procesado que no se están utilizando a día de hoy. Y justo parte de vuestro trabajo consiste en buscar una aplicación a toda esta materia orgánica. Por ejemplo, el café también se come. Sí, nosotras en nuestro grupo de investigación aplicamos la jerarquía de aprovechamiento de desperdicio alimentario que propone la FAO de Naciones Unidas, la Fundación para la Alimentación y Agricultura, que indica cuál es la forma más eficiente de hacer un uso de los desperdicios alimentarios. Y en este sentido, pues la forma más preferida de utilizarlos es dentro del consumo humano y por eso pues en nuestras investigaciones proponemos utilizarlos para generar alimentos que sean más saludables y más sostenibles. ¿Y algún ejemplo que me puedas dar? Sí, pues desde galletas y brownies, hamburguesas vegetales con la cáscara de café. Madre mía. Bueno, ahí vamos a seguir descubriendo. También existen otras formas de tomar café como bebida. Sí. Estábamos comentando y ahora Maya justo ha rescatado lo de la diversidad de la anatomía, ¿no?, que tiene. Entonces, si hablamos de ese procesado que yo decía antes, húmedo o incluso del seco, en ambos casos hay que quitar, antes comentábamos que es una cereza, hay que quitar esta parte exterior que es la piel y la pulpa, que es la parte carnosa del fruto. Al quitar esto y secarlo al sol, se genera lo que se llama cáscara, que recientemente, en el año que acabamos de terminar, en el 2022, gracias a todas las investigaciones que estamos haciendo, incluida la tesis de Amaya, la EFSA ha dicho que consideraba un alimento tradicional de los terceros países lo que es la cáscara. Y por tanto, incluso hay empresas españolas que tienen presencia tanto en Colombia como aquí, que comercializan en los centros comerciales más importantes que tenemos, pues infusión de cáscara. Esta sería una. Y en la infusión de cáscara se puede encontrar con su valor natural, que tiene una serie de nutrientes interesantes. Amaya mencionaba que a partir de la cáscara se puede hacer una harina, que es una harina libre de gluten y con un bajo contenido de cafeína, que puede ser consumida por todo el mundo, pero de esto lo que está autorizado según la EFSA es la comercialización de la bebida. Y las bebidas hay varios formatos. Se pueden presentar en forma de infusión o se pueden encontrar formatos incluso como bebidas refrescantes. Estas no las aconsejamos porque muchas de ellas contienen azúcar. Otra opción es también irse a las preparaciones de los té o de las infusiones con las flores, que tienen un olor maravilloso y son preciosas, y también con las hojas. Entonces, estas serían 3 infusiones que están muy de moda, que estamos investigando en ellas. Incluso vamos a hacer ahora un trabajo de fin de máster para comparar sus beneficios para la salud, pero los podéis encontrar en el mercado
amplían el espectro y tienen menos contenido de cafeína. Ya no hay que irse a las formas de descafeinado renunciando al aroma, sino podéis descubrir nuevos aromas en este tipo de infusiones y beneficios para la salud porque contienen nutrientes y fitocéuticos. Qué rico y qué saludable, ¿no? Vamos con los pozos. No hay más que fijarse en la cantidad de restos que quedan en el filtro de nuestra cafetera para concluir que los pozos se cuentan por miles de toneladas al año. Los habéis mencionado varias veces ya. ¿Qué se puede hacer con ellos? Yo os voy a decir un poco lo que podemos hacer en nuestra casa con ellos. Venga. Porque está claro que a nivel industrial pues sí que hay grandes empresas cafeteras que lo están utilizando para generar su propia energía como biomasa, para utilizarlo pues para la energía de la propia planta. Pero según esa pirámide de la FAO que he comentado anteriormente, pues quizás no es un uso más eficiente. Pero bueno, como aquí el problema es que hay mucho residuo, lo mejor es diversificar el sector y emplearlos en diferentes aplicaciones. ¿Qué podemos hacer en casa con ellos? Pues desde desatascar la tubería del fregadero, si queremos tirarlos por ahí, hasta enriquecer un poco las macetas, las plantas que tenemos en casa o el jardín, hasta utilizarlos como un exfoliante sostenible. También podemos pues llevárnoslos a la ducha y es un poco bringue, pero bueno, muchos cosméticos tienen cafeína como anticelulítico, que es ampliamente usado en la industria cosmética, o sea que... Claro, porque lo de desatascar tuberías no es una leyenda urbana, ya no lo confirmáis. Lo de las macetas también yo creo que está más que oído, pero lo del el exfoliante, bueno, ahora iremos con ello porque la cosmética también tiene en el café un buen aliado. Sí, pues en materia de cosmética creo que hay aquí una importante rama para la sostenibilidad de la industria del café, que desde luego creemos que va a ser el sector alimentario más sostenible en más corto plazo, porque se están haciendo grandes esfuerzos por llevar esta filosofía que tenemos ibérica de como el cerdo hasta los andares. Pues aquí hay que aprovechar absolutamente todo lo que tenemos en la cadena de valor. Entonces, antes mencionábamos la cáscara, que la retomaremos de nuevo y que se puede utilizar por ejemplo para esto que llamamos ahora contouring, o hacer el contorno, marcar bien y se puede utilizar también para el rubor. Pero hay un producto que me gustaría hacerle un guiño a Maya y a su tesis de máster, que es la cascarilla, que es un subproducto que se genera durante el tostado, el único que se genera durante el tostado, que es esa pielecilla que se llama piel de plata, que se desprende durante el proceso de tostado y que es un problema realmente para los tostadores de café porque es altamente inflamable. De ahí que se utilice de manera general como una fuente de energía, ¿no? Pero hay una alternativa, y es que esto está aceptado, que puede ser aceptado como un componente cosmético. Es algo que hemos hecho como consecuencia de su trabajo de la tesis de máster, y en ella sí que se hicieron estudios, ella y otros investigadores a nivel internacional, que indican que estos compuestos tienen un carácter antioxidante, o sea, los extractos que se pudiesen tener un efecto antienvejecimiento además y de protección sobre la luz solar. O sea que ya hay patentes del CSIC que están hechas por nuestro propio grupo de investigación y investigaciones de otros grupos que están listas para transferir a la industria y utilizar en este sentido la cascarilla de café. Y por supuesto pues tenemos esta otra, y a partir de los pozos de café, como dijo Amaya, pues hay varias opciones, pero de los pozos hay mucho que hablar porque se cuentan a centenas. Creo que como es un subproducto que se ha generado mucho en los países que se dedican a la elaboración de la bebida, que son todos los que consumimos café, que es muy global, y sí que hay que gestionar muy bien los residuos que se generan en las ciudades, y sobre todo hay ciudades muy importantes en las que hay unas medidas muy rigurosas desde el punto de la sostenibilidad. La creatividad se ha ampliado muchísimo y bueno, hay blogs dedicados al café en los que podéis encontrar, además de literatura científica, literatura popular, en las cuales hay millones de aplicaciones para los pozos que también se pueden utilizar en cosmética. Pero la cosmética es algo que paralelamente, mientras que vamos obteniendo las autorizaciones, como ha pasado para la cáscara de café, de que puedan utilizarse para consumo humano, es una manera de hacer muy sostenible al sector y de ayudar a la sostenibilidad social general, porque puede generar muchos puestos de trabajo. Y en el libro recogéis otras aplicaciones, cuando menos sorprendentes, y ya no estamos sorprendidas de lo que nos estáis contando. El café puede estar presente en piezas de joyería o incluso en el mobiliario. A ver, ¿cómo es eso?
Pues sí, pues antes estábamos contando justo, yo creo que esto ya he contestado un poquito esta pregunta en el recorrido de lo que estábamos diciendo antes, y a esto sobre todo se basa para los pozos de café, son los que más se utilizan en este sentido, sí. Se pueden lograr un material muy resistente. Incluso pues se ha hecho para mobiliarios para la vestidura de los coches también se ha utilizado, para los salpicaderos también, y incluso con la cáscara de café, que para mí es la mejor por ser la parte de la fruta para utilizar en alimentación humana, ya que hemos logrado este hito de que esté aceptado a nivel internacional tanto por la FDA como por la EFSA para consumo humano. También se ha utilizado para sustituir a textiles. Entonces, sí, son materiales que se pueden, que tienen unos polímeros, que tienen unos compuestos que dan la facilidad de llevarlos a sólidos y convertirlos en muchas cosas muy distintas, con muchas aplicaciones varias. Y al final del texto incluís un recetario con propuestas para hacer en casa galletas o colorete con cáscara de café. A ver, ¿nos contáis cómo preparar alguna receta así facilita? Pues por supuesto. Si tenemos acceso a la cáscara de café, si la podemos conseguir ahí de Canarias o nos hacemos con ella, como comentó Loli antes, pues la podemos moler y emplear como harina pues para enriquecer, para hacer unos panecillos, por ejemplo, o ahí también para enriquecer hamburguesas vegetales. Quedan muy bien con judías pintas de estas en conserva. Si le añadimos como un 4% de la harina de cáscara de café, lo machacamos todo con un poco de cebollita picada y luego las pasamos vuelta a vuelta en la sartén y están estupendas. Y es una forma original de tomarse el café. Fibra, sí, de tomar más fibra, porque es algo que tenemos una asignatura pendiente en la dieta, aunque pensemos que con la dieta mediterránea, pero luego no hacemos todo lo que tenemos que hacer. O sea que muy buena fuente de fibra también, ¿no? Sí, sí, es una fuente de proteínas, de minerales, de vitaminas y de fibra, sin duda. De una fibra de muy buena calidad, porque la mayor parte de las fibras que tenemos en el mercado son de característica insoluble, y las fibras soluble e insoluble, no solo por su aspecto físico cambian sus aplicaciones, sino sus beneficios para la salud son distintos si son de un tipo o de otro, y son complementarios. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esta sección intentamos que nuestros oyentes conozcan las profesiones que existen en torno a la ciencia. Así que me gustaría, Loli y Amaya, que me contaseis qué camino seguisteis para llegar a ser investigadoras en el ámbito de la alimentación. Pues ¿quién empieza? ¿Tú quieres empezar? Eres más joven. Sí, que mi camino va a ser más corto. Bueno, no por ello menos prometedor. Eso es. Ojalá, sí. Pues bueno, pues yo la verdad que cuando terminé el colegio me interesé por la bioquímica, que me apasionó porque es básicamente la asignatura de biología de segundo bachillerato, y estudié esa carrera, pero a medida que la iba estudiando yo quería aplicarlo en algún campo un poco más práctico y por ello pues hice un máster de Ingeniería Alimentaria aplicada a la salud en la Universidad Politécnica después de haber estudiado el grado de Bioquímica en la Universidad Autónoma, y fue donde pues conocí hace ya más de 7 años a Loli y me adentró en el maravilloso mundo de la alimentación sostenible y del café, que como hablábamos un poco antes, pues, he de confesar que no me gustaba mucho el café al principio y ahora soy una verdadera enamorada del café y de cualquier subproducto que se pueda aprovechar y hacernos la vida más saludable y el mundo más sostenible. Qué bien. Sí, pero yo creo que este mundo es tan apasionante como el del vino, que es muy nuestro. Entonces yo creo que teniendo la posibilidad de ser el único país cultivador en Europa de esto, también tendríamos que adentrarnos un poquito más en lo que es la cultura del café, que forma parte de nuestra vida, porque muchos no consumen vino todos los días, pero sí consumen café varias veces al día. Entonces creo que es muy interesante. ¿Y tú cómo te iniciaste en esto de la alimentación y la investigación? Y es curioso porque yo soy bioquímica también. No hay ningún camino derecho, ¿no? Y entonces, pero yo soy bioquímica también de formación, pero inicialmente me dediqué a lo que era el diagnóstico de las enfermedades raras, las enfermedades heredometabólicas lisosomales que afectan, los niños no sobrepasan la adolescencia normalmente, y empecé haciendo este diagnóstico de estas patologías y al final me fue llevando hacia la nutrición. Hice el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, fue la primera promoción de doctorado que se hacía en la Complutense en un doctorado de alimentación que era entre la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Farmacia, y ahí pues entonces aprendí todo lo de tecnología de los alimentos, que para mí todo era bioanalítica, todo era el cuerpo, todo era fisiopatología.
Y ahí empecé a ver cómo hay otra cosa que es mucho más importante que los medicamentos, o tan importante como los medicamentos, porque es que es lo que nos da la vida. Lo necesitamos como nutrientes y es lo que nos garantiza una salud a más largo plazo y evitar tener que llevar a la enfermedad y a los medicamentos. Y luego pues he hecho una postdoctoral como Marie Curie, que tuve esa gran suerte, en la Universidad de Reading, ya en la Escuela de Biociencia de los Alimentos, rescatando esos conocimientos que tenía, y luego he completado los estudios en nutrición con Amaya, estando en una estancia en la Escuela de Medicina de Harvard, y ya más entender los procesos de inflamación ligados a la alimentación. Y creo que es un mundo apasionante, ¿no? Que la alimentación nos da la vida y nos la puede quitar. Entonces hay que saber muy bien cómo alimentarnos. La contraportada. Bueno, y ahora os propongo un reto. A ver quién lo acepta, Amaya o Loli. Amaya señala a Loli. Bueno, pues adelante, Loli. En 1 minuto tienes que hacer una contraportada sonora de vuestro libro. Cuéntanos, ¿qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de? Se van a encontrar como esta apasionante cereza que nos da un despertar estupendo, nos lleva a una salud sostenible. Bueno, te han sobrado 45 segundos. Me parece genial. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Y ahora para los dos, me gustaría que me contaseis qué papel cumple la divulgación en vuestra labor como investigadoras, en el campo, obviamente, de la alimentación que estamos hablando. Es esencial. Si no hacemos divulgación, no es comprensible por el público en general cuán importante es que sus impuestos vayan a la investigación pública y podamos hacer esta labor tan importante, y tampoco las empresas se acercan a nosotros porque no saben de qué somos capaces y si somos capaces de solucionarles sus problemas. Por tanto, nuestro destino final es el consumidor y su salud, pero nos interesa que la empresa se haga responsable de hacer una inversión, y una inversión a largo plazo, para ayudarnos a llegar al consumidor. Sin divulgación no hay ciencia, no hay dinero y no podemos hacer nuestra labor. Pues con ese mensaje nos quedamos. Loli, muchas gracias. Y muchas gracias también a Maya por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas desconocidas del café. Yo me he apuntado ya una lista de cosas que hacer en casa con los pozos y alguna receta que otra. Y nada, muchísima suerte con vuestros proyectos y con este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos poder seguir aprendiendo. Pues hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro El Café y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. Y si quieres seguir de cerca este podcast, solo tienes que suscribirte a través de cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos. En la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.